enviaremos se enviarán los enlaces. Desde las 7 hasta las 8, creo yo, puede usted hacer la evaluación y la debe de hacer. ¿Sí? Nos llega toda la información a nosotros confidencial, no va a decir su nombre ahí, no, solo llega esto y el otro que nos ayuda a mejorar. En el caso mío, pues le he ido indicando qué es lo que debería usted hacer para su mejora. Lógicamente, yo aquello que considero que está objetivo y que me va a ayudar, lo he tomado y creo que me ha ayudado a ser mejor. Y si en algún momento hay situaciones como no ayuda al estudiante a que se tarde, a que entreguen más tarde el examen, esto es algo que tal vez ahorita ustedes no entienden, pero en su trabajo las cosas no se las van a pedir como yo se las pido. Dentro de una hora, no, para hoy quiero eso. Y más que su jefe, su cliente el que se lo va a pedir. Decir, mano, pilas. O arquitecta, apúrese, si no se queda fuera. Usted se va a acordar de esa parte, ¿verdad? Porque formamos eso. Veo mucho eso. ¿Va? El ingeniero es intransigente porque todo muy poco tiempo. No sé qué. Es muy raro que tengan mucho tiempo los ingenieros y los arquitectos. Normalmente todo va muy rápido. Sí. Bueno, entonces dejamos eso y pues esperamos siempre con expectativas sus comentarios que nos ayudan a crecer. Ya en la etapa esta donde estamos casi terminando, pues yo deseo de verdad seguir compartiendo ya estos últimos días el conocimiento y que usted vaya teniendo idea de lo básico que tiene que saber para el dimensionamiento. Esto le va a servir muchísimo y le va a evitar algunos inconvenientes. No todo, porque hay casos donde pues, la naturaleza del proyecto, la naturaleza de las personas, pero le va a ayudar a evitar muchos inconvenientes. Y si en algún momento usted considera que lo que yo he dicho, como lo he dicho, no sirve, pues la realidad tarde o temprano nos pone a cada quien en su lugar, ¿verdad? Y le dice, yo lamenté mucho cuando hubieron compañeros que, sabiendo que desde el inicio, sabiendo de que siempre les dije, no hay entregas tarde, eh, se pongan ahí con que, ¿por qué no? Porque simple y sencillamente es un normativo. Hágalo usted con una columna, con una viga, con una losa. No trabaje con normativos, pues, por una vez. Hágalo, pruébelo en la vida real. ¿Qué va a pasar? Entonces yo decía a un compañero, no se trata que sea buena o mala gente, porque al final yo trato de ser muy justo en ese sentido. Se trata de aplicar algo que yo mismo y que ustedes mismos dijimos, esto se hace para que funcione bien esto. Y si yo no tengo claro que es lo que corresponde, me meto en un bucle donde solo yo puedo salir. Y es lo que le decían a varios compañeros. Si usted quiere mejorar, aquí va a depender de usted. ¿Verdad? No más. Entonces, les pido mucho que traten de ir trabajando eso y que pues todo esté bien. El día, si tienen alguna duda, alguna consulta, pues tenemos el día de hoy, el día de mañana, ya el 24 que no tenemos clases, pues no me va a llamar, usted me va a escribir en correo, no le voy a contestar, ya estamos en un tiempo de descanso. Regresamos el viernes para nuestra última clase. Si tiene dudas, pues trate la manera esa tarde de hacerlo porque yo me voy a ubicar en realizar su examen. Igual haremos algo que sea un poco más, todavía más práctico de lo que hemos hecho, porque, pues como usted y yo sabemos, el lunes nos examinamos y el martes ya tenemos que firmar actas. Entonces, eh, esta vez no tenemos tanto tiempo, así que tenemos que hacerlo muy rápido y pues, existen maneras de poder trabajar pruebas que nos permitan un resultado mucho más rápido, lo vamos a hacer. Ya vamos a platicar el viernes de esto. Entonces, por favor, vaya previendo sus datos, vaya previendo sus cosas y evitemos los inconvenientes. Básicamente es eso. Entonces, vámonos a nuestra presentación el día de hoy. Vamos a apagar la cámara porque va a estar moviendo, jalando y vamos a tomar un screenshot por acá. ¿Vale? Y pues agradecer su comprensión el día, ¿cuándo fue? El día sábado.
No vaya a pensar que me fui de parranda, no vaya a pensar que no hay alguna situación ahí que no es de último momento es planificado, pero afortunadamente pues siempre hay formas de ir haciendo las situaciones. Entonces, ¿cómo se llama? Tuvimos la necesidad de hacer ese videito para ir arreglando nuestras situaciones. Entonces, vamos a presentar lo que a continuación tenemos. Deme un momentito para tomar un screenshot de esto, que ya tenemos poco. Y si por alguna ¿qué? Ocasión o algo nos vemos en la calle, para mí es un poco más difícil diferenciarlos porque algunos tienen una fotografía ahorita en su perfil y esa fotografía a veces va cambiando, pero usted ya vio mi cara, pues sí, salude o platique un rato, creo que para uno es bueno conocer. No estamos ahí en la facultad porque en la facultad pues se conoce un poquito más uno, pues tiene la oportunidad de intercambiar palabras, pero sí sería bueno que sí, por alguna razón nos topamos ahora en algún lugar, para los que viven en la capital, pues sería bueno para mí poderles saludar. Oye, oye, ¿qué quiero usted también? Bueno, entonces vamos a trabajar un predimensionamiento y un análisis de columna. Entonces, siempre tenemos nuestro libro de ACI 318 y vimos un documento que es muy corto donde teníamos esto. Pues nosotros vamos a tener un sistema de marcos rígidos que va a tener Y metros en una dimensión y X metros en otra dimensión. Por el momento vamos a analizar una columna que va a estar ubicada en una esquina. ¿Y por qué la hacemos? Porque normalmente es aquella que tiene menos apoyo lateral que las que están intermedias, ¿verdad? Esto es importante, por eso es que la trabajamos. Entonces, primero tenemos que considerar que vamos a predimensionar L dividido 15 para cuando tengamos estos sistemas menores o iguales a 4 niveles, que es lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces, usted viene y sustituye en L la medida y sustituye en X la medida en L, X también para entender que vamos a tener un ancho y un largo y pues ahí nos va a dar un predimensionamiento, ¿verdad? Si tenemos un edificio mayor a 4 niveles, pues vamos a ir moviéndonos en L14, L13, L12 o L10, ¿verdad? Entonces sustituimos igual esas longitudes en Ls para más o menos saber el predimensionamiento de nuestras columnas. Hay algo importante que no se me tiene que olvidar. La relación ancho y largo de mi columna. O sea, yo tengo voy a tener una columna, ¿verdad? Aquí voy a tener el largo y aquí voy a tener el ancho. Muy bien. La relación dice que tiene que ser menor o igual a 3 o a 2. ¿Sí? No se me tiene que olvidar. O sea que si mi largo es 4, por decirlo, mi ancho debería ser 2. ¿Sí? Mi ancho debería ser 2 o como mínimo 1.33, que sería 3 veces 4. ¿Sí? 1.33333. Entonces, esa relación es importante que yo la tenga, ¿verdad? Y que no se me vaya a olvidar. Si yo digo, bueno, mi ancho es 3 metros, bueno, mi largo debería de ser 6 o 9 lo máximo, o estar en 5 o en 4. ¿Me explico? O en muchos casos, pues que sea cuadrado también, no hay ningún inconveniente. Pero eso dice la norma.
¿Qué pasa si en algún momento esa relación pasa de 3? Nos decían, ya no es una columna, es un muro. Entonces, el tipo de análisis va a ser diferente. Me explico. Solo para, tengo que entregar algo, acá va a venir una persona, entonces cuando venga les voy a pedir que tengan un momentito de paciencia, solo voy a la puerta, entrego algo y regreso. Les aviso porque pues, no quisiera que pensaran que... Muy bien, entonces, otra de las cosas que yo tengo que tener presente de acuerdo a mis normativos es que la dimensión mínima del lado de una columna es 25 centímetros, ¿sí? Vuelvo y repito, estamos en el sistema de marco rígido, porque si usted mira mi casa, pues aquí mis columnas creo que son de 20 por 20, las más grandes. Habrá alguna mochetilla que básicamente se utiliza para un marco o una división sencilla, pero ya puede pasar. Entonces, esos aspectos me tienen que acompañar. Ahora, tenemos que chequear por esbeltez. Esos son términos técnicos. Cuando a mí me estén hablando esbeltez, yo tengo que recordar que es la relación que hay entre la altura a la que se encuentra el nivel de piso y el cielo del ambiente respecto del ancho y el largo de mi columna. Y entonces veíamos nosotros que teníamos diferentes maneras de calcular el lado de mi columna. Entonces, no sé si usted se acuerda. Teníamos cuando mi columna tenía apoyos laterales, ¿verdad? Muy bien. En algún caso, resulta que solamente tenía en un lado, ¿verdad? Pero como nosotros estamos trabajando esta que está en una esquina, pues lo que tenemos es esta, ¿sí? Entonces, veíamos en nuestro normativo de la CI que para chequear el lado de columna tenemos que dividirlo dentro de 8. ¿Sí? Tenemos que dividirlo dentro de 8. Entonces, aquí voy a chequear dependiendo la altura, pero terminaré revisando por esbeltez la relación. Esa relación me permite guardar esa parte. Y entonces, ¿qué vamos a tomar? Nos quedamos con la mayor dimensión. ¿Sí? Esto es importante, quedarnos con la mayor dimensión. Hay que tomarlo bien en cuenta para que podamos cumplir con estos requisitos. Entonces, esto pues, se nos puede dar, ¿verdad? Y normalmente se nos va a dar eh, para hacer un predimensionamiento. Ya después es lógico que respecto de ciertas magnitudes, pues vamos a ir chequeando y ya programando algo. Una de las situaciones importantes que también yo no debo de olvidar es la relación área de acero de columna y área de columna. Esta tiene que estar dentro de 0.01 y 0.06. En el video que yo les trabajé decía que incluso estaba entre 0.00 y 0.04 por resguardo, pero si está en esos parámetros no hay ningún inconveniente, ¿sí? Eso lo tenemos que trabajar. Entonces, ¿quién es AS? Bueno, AS es el área de acero de la columna. Ya vimos que nosotros tenemos que usar como mínimo 4 varillas en una columna. No podemos usar menos. O sea, yo tengo mi columna, voy a tener mis 4 varillas. Este es un corte longitudinal de mi columna. Muy bien. Yo voy a tener ancho y largo. Bien. Entonces, el área de acero de mi columna va a ser
los, las, las cuatro áreas de mis cuatro varías, la sumatoria de las cuatro áreas. Si yo tengo más, porque lo requiere el diseño, entonces voy a sumar todas las áreas de todas las barras que yo tenga. Y esa va a ser mi área de cero en centímetros. Por eso era importante mi tabla, ¿verdad? Porque ahí me dice número 9. Ah, bueno, voy a mi tabla número 9 y reviso. Ok, tengo mi tabla y aquí está la número 9. Entonces, en la número 9 tengo área en centímetros y diámetro. Entonces, usted necesita el dato este que está aquí, de área. Muy bien, el área de columna. El área de columna va a ser un lado por el otro lado. Y nos tiene que dar esa relación. ¿Qué pasa si no cumplimos con esa relación? Uno, tenemos que volver a dimensionar la columna, hacerla más pequeña, ponerle menos a cero. Claro, esto no es así nada más como decirlo con mis palabras. Tenemos que revisar la parte de diseño. Hay que hacerla un poco más grande. Al final, ¿qué buscamos? Buscamos una falla balanceada, que el concreto resista compresión y que el acero trabaje a tensión, aunque se deflecte, sin perder su propiedad, ¿cómo se llama? Elástica. ¿Sí? Entonces, esto va a ser importante siempre hacerlo en un predimensionamiento. No se me tiene que olvidar. Borremos acá. Bueno, veamos este ejemplo. Dice, tenemos un edificio que tiene 6 metros en su lado largo y otros 6 metros. Ah, bueno, es cuadrado, perfecto. Entonces, es de 9 niveles, tiene una altura de piso a cielo de 3.50 y pues no voy a usar L dividido 15 porque eso se usa para 4 niveles. Entonces, aquí no. Bueno, 9 niveles está muy lejos de 5 de 6, así que vamos a usar L10 y vamos a ver cómo nos va. Entonces, venimos, solo quiero ver. Ajá. Entonces, venimos y decimos 6 dividido 10. Toma su calculadora. Y entonces nos da 0.60. Muy bien, 0.60. Perfecto. Entonces, yo puedo tener una columna de 60 por 60 centímetros o podría tener una columna de 1,20 m por 60 centímetros, ¿verdad? Y si fuera exagerado, podría tener una columna de 1,80 por 60 centímetros, ¿sí? Porque esa es la relación máxima. Puede ser. 60 centímetros es más grande que 25, sí, entonces chequea, ¿sí? Chequea. Esto es importante. ¿Qué pasa si es menor que 25? Realmente estamos frente a un sistema que no es marcos rígidos, porque usted no va a trabajar un marco rígido para 3 metros, o sea, es otro tipo, me explico, o sea, yo quiero que esto siempre esté claro, porque si no usted se puede confundir, va a decir, entonces, ¿por qué metemos en una casa 25? Porque estamos hablando de otro sistema constructivo. Bueno, veamos entonces. Entonces, punto 60, perfecto. Ya vimos punto 60, pa, y aquí está nuestra columna. Y ahora estamos siempre en el predimensionamiento. Entonces pregunto, eh, lo mínimo que podemos colocarle son 4 columnas, 4, 4 barras. Colocamos las 4 barras, que sería lo mínimo. Ponemos estribo. Y bueno, ya sé que tengo una área. Quiero ver si tengo así. Recuerdo siempre
voy a hacer este chequeo del acero. Entonces, eh, quiero ver. Área de acero de columna, área de acero de área de acero de acero en columna y área de la columna en concreto. Se me olvidó poner aquí. Ok. Perfecto. Entonces, la G ya la tengo. ¿Sí? 0.60 por 0.60. Pero como es centímetros, bueno, 3600, ¿verdad? El AG, 3600 centímetros cuadrados. Porque está en centímetros. Aquí está en metros. Entonces, ojo, no se confunda con eso. Perfecto. Entonces yo debería de encontrar una barra que cumpla con este tipo de especificación. Entonces, aquí es donde, ¿cómo se llama? La tablita de barras de acero. Es importante. Entonces, me decían que tenía que tener un diámetro mayor a 1.6, si no estoy mal, a 16 centímetros, ¿verdad? Sí. Según el normativo, yo miro que la barra mayor a 16 centímetros es la barra 6, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que yo puedo usar de la barra 6 en adelante, porque la barra 5 tiene 15.9 centímetros. Es menor a 16. Entonces, yo tengo que usar la barra 6 que tiene 19.1. Entonces, imaginémonos que usara la barra número 6. Entonces, tengo de centímetros 1.91. Solo quiero corregir. El mayor espesor de barra que puedo usar tiene 16 milímetros, que en este caso es 1.6 centímetros, ¿sí? No me estaba expresando bien. El diámetro de barra más pequeño que puedo usar en una columna es de 16 milímetros, que es 1.6 centímetros. Entonces, 1.6 está entre barra 5, que tiene 1.59, y barra 6, que tiene 1.91 centímetros de diámetro. Entonces, usemos 6. 1.91 tiene la número 6 de diámetro. Muy bien. ¿Cuánto tiene de sección transversal? Tiene 284, según la tabla. Aquí la tengo a la mano. Entonces voy a usar 284. Un minutito, ya me ubico. 284. Entonces, yo tengo barra, no, perdón, barra número 6. ¿Dónde me está agarrando el lápiz? Ahí está. Tengo barra número 6. 2.85 de área transversal. 2.84, perdón. 2.84. Bueno, ¿cuántas barras tengo? 4. Entonces colocamos 4 por 2.84. Me da un total de 11.36. Permítame un momentito. Puede usted hacer la división acá. Ya saldré a dejar lo que necesito. Deme un momentito.
Muchas gracias. Gracias. Resolvimos rápido. Bueno, entonces nos da 11.36. Entonces deberíamos de decir área de acero 11.36 dividido 3.600. Y entonces si usted ve, le da un -3. ¿Eso qué significa? Significa 0.0031. Está muy abajo. Entonces no podríamos utilizar número 6. Acuérdense que estamos ahorita en un predimensionamiento. Entonces decimos, ok, entonces número 6 no podemos si queremos mantener la medida de 60. ¿Me explico? Porque otra sería bajar el tamaño y que mi relación estuviera bien. Entonces me voy para no probar. Entonces 7. No, miremos, probemos la número 9 que tiene 646 de área transversal. 645, perdón. 645. Entonces venimos y entonces vamos a decir, vamos a usar la número 9 que tiene 6.45 centímetros cuadrados. Entonces, miremos si con esta quedamos. La otra, pues diría alguien, Inge, y si le subimos la cantidad de barras, también. O sea, aquí hay diferente criterio. ¿Me explico? ¿Sí? Solo estoy viendo algunos escenarios. Porque podríamos, miren, no, lo mínimo es 4, pero ¿por qué no ponemos 8? Ah, bueno, entonces ponemos otra aquí, otra aquí, otra aquí. También se puede. No hay problema. Solo estoy simulando qué podríamos hacer si queremos cambiar de barra. Entonces, 4 por 6,45 ya me da 25,8. Entonces, miremos. De esto se va a tratar esto, predimensionar, de pues, más que probar. Bueno, miremos, 25,8 dividido 3.600. Todavía no. Entonces ya podríamos venir, miren, vamos a ir subiendo, pero no. Entonces podemos ir colocando más varías para que en algún momento nuestra área de acero tenga un mayor sentido, ¿verdad? Entonces 8 por 6.45, 51,6. Ahorita estoy escribiendo así porque no tengo la computadora enfrente. Oye, es un área bastante grande. Ah, aquí ya. Si yo puse 8, ahora sí voy a tratar de escribir. Voy a dejar mi computadora ya en forma de tableta para escribir mejor. Solo denme un minutito. No, denme un minuto porque... ahí está. Si no, no puedo escribir bien. Pues ahora sí voy a escribir bien. Es todo un ritual para mí. Tengo que comprar otro escritorio usted. Entonces, voy a usar número 9. Voy a usar 8. Entonces voy a usar 8 barras. Entonces 8 por 6.45. Esto va a ser igual a 51,86. 51,6 centímetros cuadrados. Entonces ya
Pongámoslo un poquito más estético, nada más. Entonces, aquí voy a poner una más, voy a poner otra, voy a poner otra. 51.6. Y entonces hacemos nuestra división. 51.6 dividido 3.600. Esto me da 0.014. Está arriba de punto. ¿Qué deberíamos de hacer? Quizá meter otras dos para que esté un poquito más cerca del punto 6. Entonces, en eso va a consistir nuestro predimensionamiento. ¿Me explico? Usted va a ir jugando, claro, el dimensionamiento de tamaño de la columna tiene que ver también con la esbeltez, ¿verdad? Acá, inicialmente. No, perdón, aquí, en este. Aquí nos dio que era .60, entonces hay menos posibilidades de hacer ese cambio, ¿verdad? Porque ya previamente nos dio .60. Aquí, eso no lo puse yo acá, ¿verdad? Vamos a dejar esto aquí, 10, 0.60. Entonces, aquí voy a tener 0.60 y aquí voy a tener 0.60. Entonces, diríamos, bueno, a nivel de esbeltez, y la otra situación sería 3.5, ¿verdad? 3.5 dividido 8, ¿cuánto nos da? 3.5, que es la altura. Acuérdense que es h dividido 8, la parte de esbeltez. 3.5 dividido 8 me da 0.43. 0.43 es menor a 60, dejamos la mayor. Entonces, en este caso, no podríamos cambiar el tamaño, ¿verdad? Tendríamos que mantenerlo. ¿Y dónde teníamos que hacer el cambio y el ajuste? Aquí en el acero, como lo hemos hecho. Entonces, estas son situaciones que usted tiene que considerar siempre cuando vaya a trabajar esa parte del predimensionamiento, ¿sí? Va a ir viendo la cantidad de acero, va a ir viendo el número de barra, ¿verdad? Y considerar todos los normativos. Entonces, una vez que estamos nosotros en esta parte, pues ya podemos empezar a trabajar con estas columnas y con nuestro proyecto. Pues pregunto, ¿habrá alguna duda, alguna consulta? Ahorita no tengo acceso a si me escriben, así que les voy a pedir que si tienen alguna duda lo hagan desde el micrófono. Si en algún momento yo quisiera colocar más barras, me tengo que acordar cuánto es el mínimo del espaciamiento entre cada una de ellas, ¿verdad? Y considerar también el recubrimiento, ¿sí? Ya son varios aspectos que usted tiene que considerar y el recubrimiento va a depender en dónde vaya la columna y el ambiente en el que esté, ¿verdad? Si está enterrado, 7 milímetros, 7 centímetros, si está a la intemperie 5, algunos 4, ¿va? Si está en la parte interna. Buscamos siempre que esté lo más lejos de la parte exterior para que se cubra, pero pues hay normativos. Entonces todo eso lo tiene que usted ir tomando en cuenta. Perfecto. Entonces, vayamos a hacer el análisis de nuestra columna. Esta parte ya la vimos. Bueno, hay una situación y es que cuando nosotros tenemos una columna, en algunas ocasiones, ya hemos hecho la parte anterior, hicimos un predimensionamiento y vamos ya a dimensionarlo. Pero yo necesito hacer una verificación de carga axial y momento flector. ¿Por qué? Porque mi columna, esta es mi columna, en algún momento van a haber esfuerzos, cargas axiales, pero también si yo tengo una excentricidad, ¿qué significa? Una distancia del centro plástico hacia alguna fuerza, va a haber un momento flector. Entonces,
mi columna va a tratar la manera de como de flectarse, ¿verdad? ¿Sí? Y esto va a generar un diagrama de esfuerzos. Entonces, eso es bien importante. Necesitamos determinar estos diagramas de interacción para poder calcular carga pura compresión, momento flector a tensión. Entonces, veamos qué debe de tener este diagrama de integración. Primero, el detalle de mi columna. Y como mínimo los 4 aceros. De tener más. Veamos esta sección. Aquí tenemos una sección. Nos dice que esa sección es de una columna de 40 por 40. Esto se hizo previamente a un predimensionamiento. Puede ser que en algún ejercicio, de acuerdo al predimensionamiento, ya ponga yo aquí y lo utilice para hacerlo. Esta es una sección de una columna que previamente ya se trabajó en el predimensionamiento. Entonces me dicen, mire, arquitecto, Juanito, tenemos esta columna que tiene una sección de 40 centímetros por 40. Ah, bueno, es cuadrada. Vamos a usar 4 barras número 9. Perfecto. Vamos a usar estribo número 4. Perfecto. Vamos a tener una resistencia al concreto de 4000 PSI. Ojo con esto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que había una tablita donde trabajamos vigas? Que esto tiene un beta. Si tengo 3000, si tengo 4000, si tengo 5000 PSI. Entonces, ojo porque ese beta me va a servir de ahí. Tengo una resistencia al acero, grado 60, 4210. Y tengo el coeficiente, el módulo de elasticidad del acero, que es 2 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cómo se llama? Módulo de ion demasiado grande. Estamos hablando que es casi 2 millones. O sea, eso significa que la cantidad de kilogramos en un centímetro puede ser de 2 millones. Imagínense la fuerza. Y aún así, a la hora de los temblores puede ceder, ¿no? ¿Por qué? Porque esas fuerzas externas son bastante grandes. Bueno, y el recubrimiento. Aquí me están haciendo la indicación. Si en algún momento no se le da la indicación, si es bueno que pregunte si la columna se ubica en un área de costa, si el área helada, si es metropolitana, si es para exterior. Eso sí es importante que usted lo haga. Aquí, por situaciones de tiempo y también para ir teniendo la idea principal que tiene que ver con determinar si nuestra columna, ¿cómo se llama? Es capaz de resistir una carga axial de 38 toneladas y un momento de 2.5 toneladas por metro cuadrado, por metro. Entonces, queremos saber si esta configuración resiste esto. ¿Sí? Ustedes en sus cursos anteriores de cálculo, pues les enseñaron a determinar cargas distribuidas, les enseñaron a determinar cómo esa carga distribuida se puede transformar en una carga axial en un punto específico de su elemento. Entonces, y también sabrá cómo calcular un momento de acuerdo a esa carga axial a una excentricidad. Entonces, veamos qué es lo que tiene que hacer usted. Esto es un recordatorio para aquellos que ya lo vieron y para los nuevos, por favor, ponga atención porque son los que en algún momento pueden tener más dudas. Esta parte es muy sencilla porque todo se refiere a fórmulas. No le puse movimiento a esto. Bueno, primero, yo voy a calcular la pura compresión en la columna. Usted tiene su columna, ¿verdad? Aquí tiene su columna. Entonces, usted va a tener
una carga axial, que significa una carga que va a crear compresión en toda esta área. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para calcular la compresión pura, yo voy a utilizar esta fórmula. Y esta fórmula me dice, la compresión pura va a ser igual a un factor que va a ser constante. Este es 0.7. Bueno, el momento es el que vamos a usar. Viene del ACI. Esta constante 0.85 por la resistencia del concreto. Y el área gruesa. ¿Quién es el área gruesa? El área gruesa es el ancho de la columna. Entonces, perdón, las dimensiones de la columna. Usted va a tener aquí, pongámosle A y B, ¿verdad? Entonces, el área gruesa va a ser igual a multiplicar un lado por otro lado. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos allá? Sí, es de 40 centímetros. Ah, perfecto. Y a ese va a ser la cantidad de barras multiplicadas por su diámetro. Entonces, ¿cuántas barras tenemos? Tenemos 4 barras y son número 9. Ah, bueno. Entonces me voy a la tablita y busco 645. Es el diámetro, el área, perdón, área de la barra número 9. Entonces yo digo, número 9 tiene de área 6.45 centímetros cuadrados. Y como tengo 4, bueno, lo voy a multiplicar por 4. Perfecto. ¿Qué más necesito tener allí? Bueno, necesito tener esto, ojo, esta parte está multiplicándose y ahora esta parte la voy a sumar al área de acero nuevamente y la voy a multiplicar por la resistencia del acero. Entonces, trabajamos y vamos sustituyendo los valores. El phi por 0.7, la resistencia del concreto, 280, era 4.000 psi si no estoy mal. Y nuevamente el área gruesa, el tamaño de la columna, el área de acero y la cantidad de barras por el área transversal de las barras. Y volvemos a multiplicarlo y lo multiplicamos por la resistencia del acero. Entonces, una vez ubicado, vea bien la dimensional que usted está obteniendo. Y todo esto a usted le va a dar 3.338.294.32 kilogramos. Pero nosotros, ¿qué dijimos? Toneladas. Entonces, una tonelada tiene 1.000 kilogramos. Usted divide dentro de 1.000 y obtiene la cantidad de toneladas. 338.294 toneladas. Entonces, mucho ojo a la hora de hacer las conversiones para que no haya ningún problema, porque si en algún momento usted deja en kilogramos, pues no vamos a poder trabajar porque el análisis lo estamos haciendo desde las toneladas. Y recuérdese, un camioncito pequeño de esos repartidores pesa 5 toneladas. Entonces ya se puede imaginar 338 para una columna. ¿Cuántos camioncitos le zampamos ahí? Ok, joder, 67 camioncitos. Imagina. Bueno. Ahora vamos a hacer el análisis de flexión y compresión. Eso es importante en este diagrama de interacción. Toda columna se analiza empotrada, como lo ve usted acá. Inge, pero eso parece una viga. Sí, pero así es como se analiza una columna. ¿Sí? Normalmente va a haber una fuerza externa que va a generar que se pandee. ¿Sí? Imagínese que usted está parado y le dice a su mamá, mira, papaito, detenerme esta batería de carro. Sus piernas, al momento en que usted agarra la batería, imagínese que levanta sus bracitos y agarra la batería y la pone así, y
encima de su cabecita y la detiene. Sus piernas se flexionan a raíz de la compresión. Pero ¿qué pasa si por alguna razón usted estas manos que tiene arriba las mueve un poquito a la derecha? No solamente sigue habiendo carga axial, sino que en ese momento se movió de su centroide, de su centro plástico, y ahora ya hay momento. Entonces, tenemos que calcularlo también. Una flexión pura. Entonces, ahí tenemos nuestra formulita nuevamente. Área de acero por resistencia de acero. Después de el peralte efectivo, ya vamos a ver de dónde a dónde es el peralte efectivo. Y esto lo restamos a el área de acero, que en este caso sería la cantidad de barras que tenemos por la resistencia del acero, dividido 1.7 por la resistencia del concreto por B. ¿Quién es B? Es la base de la columna. Si la columna es cuadrada, buenísimo. Y si no, yo tengo que poner la base. ¿Quién es la base? Es la parte más corta. ¿Sí? La parte más corta. Muy bien. Entonces veamos, en este caso, qué datos estamos sustituyendo. Muy bien. Sustituimos. Ojo con el factor phi para flexión pura. Ese factor es 0.9. 0.9. Entonces, siempre en flexión vamos a sustituir por 0.9. Ahora, aquí tenemos siempre el área. Ahora, hay una situación que quiero que regresemos. Acá. Si nosotros dibujamos el acero acá, pues tendríamos que tener los 4 ceros, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Entonces, al momento en el que hay una carga, en esta parte de abajo hay tensión y en esta parte de abajo hay compresión. Entonces, dos barras de acero van a estar en contacto con la tensión y dos barras de acero van a estar en contacto con la compresión. ¿Me explico? ¿Sí? Momento flector. Entonces, de allí a que mi área de acero solamente contemple dos barras. ¿Me explico? De ahí que solamente contemple dos barras, porque dos son las que están teniendo la flexión. Muy bien. Entonces vamos sustituyendo nuevamente los valores que estamos teniendo. Aquí son dos barras, pero si mi columna tuviera tres barras, entonces pues no es por dos, sino es por tres. Si mi columna aquí tuviera cuatro barras, entonces ya no es por dos, sino es por cuatro. ¿Sí? Por favor, téngalo presente. Bueno, entonces sustituimos y obtenemos valores. De esos valores vamos a tener un momento en kilogramo por centímetro. Ojo cómo cambia aquí todo. ¿Sí? Yo creo que aquí también era kilogramo por centímetro. O sea, quiero ver en la otra. Aquí es kilogramo por centímetro. Nuevamente hacemos la conversión para que sea toneladas por metro. Entonces, por eso usted mira, a kilogramo dividido entre 1000. Ajá, pero si dividido entre 1000, estamos hablando de 1.000.000 nada más. Como está en centímetros, 87, 978.2378 dividido 1000. Solo bajamos a 1487.9784 centímetros y dividido entre 100, que es la cantidad de centímetros dentro. Ahí. Entonces, aquí lo que hicimos fue
dividir, en este caso, dividir dentro de 10,000, ¿verdad? ¿Por qué dentro de 10,000? Primero, porque dividimos dentro de 1,000, que es la cantidad de kilogramos que hay en una tonelada, y después dividimos dentro de 100, que es la cantidad de centímetros que hay en un metro. Entonces, si unimos los dos, sume todos los ceros a 1, ¿verdad? Serían 5 ceros, 10,000, y ya tiene 14,8797 toneladas por metro. Entonces, es bien importante que lo tenga presente para que no haya ningún inconveniente, ¿verdad? El dato inicial que nos da son kilogramos por centímetro cuadrado. Yo tengo que hacer el cambio a toneladas. Entonces, todo esto lo voy a dividir dentro de 10,000, que ya está contemplado los kilos y los metros, básicamente. Bueno, entonces, una vez que yo tengo la compresión pura y la flexión pura, lo que me están diciendo es, mire, arquitecto, mire, ingeniero, su columna, si pasa hasta aquí es donde va a aguantar. Su columna aguanta 3,300, no, 338,29 toneladas. Después de esto, se cae, colapsa. Entonces, ¿qué hace usted si usted dice, me voy de viaje ahorita que el ingeniero termine, me voy para la playa o que quede mucho frío y me voy a llevar 5,000 pesitos para gastar? Usted sabe que su límite es 5,000. ¿Se va a gastar los 5,000? Nah. ¿Usted qué dice? Yo le voy a decir a mi familia que yo llevo 4,000. ¿Por qué? Porque si no, voy a venirme sin nada y en carretera sin nada. Es un riesgo. Me explico. Entonces, ¿qué hace usted? Usted le baja para tener 1,000 pesitos de colchón y que no haya ningún inconveniente. Y si usted es más precavido, ¿qué dice? No, les voy a decir a todos que yo llevo solo 3,000 pesos y me quedo con 2,000 para que no tenga ningún inconveniente. ¿Haría usted eso o no? Si no lo hace, realmente es una imprudencia, pues. Yo cuando voy de viaje, no le digo a mis hijos, para mis esposas sí le digo, mira, llevo tanto dinero. No son dólares, no llevo dólares. Bueno, llevo tanto disponible. Perfecto. Pero ella sabe que yo llevo más. Y no me va a pedir eso más. Sabe que tenemos que regresar con dinero por cualquier emergencia, médica, de carro, de lo que sea. Entonces, si nosotros encontramos que nuestra columna va a soportar 338,29 toneladas a compresión pura y va a resistir un momento flector de 14,87 toneladas por metro, pues yo no voy a trabajar con eso, sino voy a aplicarle un factor de seguridad para decirle, mire, esta columna aguanta esto, pero no directamente los valores últimos, porque me estoy arriesgando. ¿Me explico? Entonces, ahorita que vengamos de nuestra pausa activa, vamos a ver qué factores le aplicamos a la compresión pura y a la flexión pura para que nuestra columna tenga un desempeño balanceado. De lo contrario, estaríamos mal, ¿verdad? Sí, estaríamos arriesgando mucho a trabajar en el límite y entonces sí nuestro proyecto puede colapsar. Muy bien, solo tomaré unos screenshots y pues yo pienso que la parte esta del análisis de columnas realmente yo dentro de lo personal creo que es ya un concepto bastante práctico de todos, creo que es el que menos problemas nos debería dar, ¿verdad? Espero que así sea y pues que usted comprenda mejor. Así que con este frío que hay, cabal ahorita vinieron a traer una situación y la persona que venía igual, no igual que yo, traía su capuchón y todo, ahí me dice, pero si vos sos de tierras frías, me dice, ay papaito, tengo más de 25 años de no vivir en tierras frías, así que sí me causa frío estar por acá, así que
Me gusta el frío, pero ya me hace mal. Vamos a tomarnos un cafecito y regresamos porque sí es necesario. Nos vemos en unos minutos. Pausa activa, por favor.
Muy bien, estimados estudiantes, hemos vuelto nuevamente. Vámonos a trabajar. Sigamos trabajando con en análisis de nuestra columna. Entonces, recordemos unos pasitos. Primero, teníamos una columna, trabajamos con presión pura, obtuvimos un valor de acuerdo a la fórmula que tenemos. Esta es extraída de datos previamente dados. Obtuvimos un valor último para esos datos, para esas dimensiones. Calculamos también una fricción pura en la columna. También ingresamos valores y obtuvimos datos. Recordando lo que dijimos, estos valores son los valores últimos que el tipo de configuración de columna que nos han dado va a resistir. Pero en este caso, yo no voy a hacer un análisis y a meterme, como les decía, a indicar que esto es lo último que puede trabajar mi columna, sino tengo que trabajar con factores de seguridad. Entonces, tenemos que calcular, en este caso, una carga axial balanceada, última, y un momento flector también último. Yo creo que esa parte, vamos a ver, déjenme ver. Wow, no la tengo. Permítame un momentito. ¿Sí? La, la D, ¿cómo era que se sacaba? Disculpe. La B, La D. la D. Ah, Ajá. ahorita le voy a enseñar, solo que hay un dato que no tengo acá, que es el momento último. Lo vamos a calcular. Momento de carga último. Básicamente, como lo veíamos en losa, como lo veíamos en viga, el peralte efectivo, para el caso de una viga, pues le quitamos el recubrimiento, ¿verdad? ¿Se acuerda? Para una losa también le quitamos el recubrimiento. Y en el caso de una columna, también vamos a quitarle el recubrimiento, pero también vamos a quitarle el diámetro, la mitad, el radio de la barra que vamos a usar y también el diámetro de estribo. Vamos a ver esa parte. Solo deme una chance. Solo porque necesito. Permítame. Aquí está. Deme un minutito, solo porque hay información que no puse allí. Deme un minuto. Esta es de. Deme un minuto. Ahorita. Deme un minuto, por favor. No. Perdón. Lo que pasa es que no puse. ¿Cómo se llama? El. ¿Cómo se llama el factor de seguridad? Bueno, entonces, bueno, el factor de seguridad después, perdón. Estamos bien. Entonces, ahora vamos a irnos a nuestro siguiente análisis. Deme un minutito, que estamos. Perfecto. Corremos acá, ya pasamos por acá, buenísimo. Entonces, ahora necesitamos calcular el D. El B ya sabemos que tiene el tamaño de nuestra, ¿cómo se llama? El D, ¿de dónde salió este 33.95? La base ya sabemos que es 40 centímetros, pero este D, yo quiero saber de dónde lo sacó Inge. Bueno. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a analizar nuestra columna. Recordemos que el peralte efectivo está desde el rostro hasta donde llega la barra
la mitad de la barra que tengamos en la parte inferior, ¿verdad? Sí. O en la parte superior, no importa, pero ese es el peralte efectivo ¿De dónde salió este 33.2.95? Entonces, yo tengo que revisar esta parte y ver que no solamente tengo un recubrimiento que me dijeron que era de 4 centímetros. No, resulta que yo aquí tengo en esa parte esta barra número 9. Muy bien. Tengo el estribo número 6, si no estoy mal, y tengo el recubrimiento 4. Entonces, ¿de dónde viene ese 1.45? Ah, bueno. El 1.45 viene porque la barra número 9 tiene un diámetro de 2.87 centímetros. Entonces, si yo divido entre 2, me da 1.45. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? A los 40 centímetros le tiene que restar el radio de la barra que tenga propuesta. Ah, pero no solamente tengo la barra, no, tengo también el estribo. Y el estribo este dice que tiene 1.27. ¿Y de dónde viene ese punto 27? Ese punto 27 viene del diámetro del estribo número 5 que en el inicio nos dieron. ¿Me explico? Entonces, a los 40 ya le quito 1.435, 1.27 y por último le quito el recubrimiento, que en este caso me dijeron a un inicio que era de 4 centímetros. Entonces, para determinar el D, usted sabe que el D le quito a los 40 el radio de la barra que estoy usando, el diámetro del estribo que me digan que voy a usar y el recubrimiento. Entonces de ahí me da 33.2.95. ¿Estamos claros? ¿Quién me preguntó? Sí, gracias. Entonces, esto ya usted lo tiene como una fórmula. Porque puede ser que sea de 60, puede ser de 70, usted ya sabe que ahí viene. Muy bien, entonces de ahí tomamos esto. Ahora, como nuestra columna se va a flectar, se va a flectar por las cargas distribuidas, va a haber un diagrama donde haya esfuerzos de compresión y de tensión. Entonces, en la parte superior, usted va a encontrar compresión en esta parte de este triángulo. Y en esta parte va a ir a tensión, porque acuérdese en el diagrama donde tenemos que la columna tiende a flectarse, ¿va? La parte de abajo está a tensión y la parte superior está compresión. Pero en la parte superior no solamente está compresión el concreto, sino el acero. Y en la parte interna, el acero es el que se está haciendo grande. Hay tensión, pero acuérdese que el concreto falla a tensión, esa compresión a donde está. Entonces, esa parte de abajo, quien hace el chance es la barra. Muy bien. Otra de las situaciones, ES es una deformación del concreto y ES es una deformación del acero. S deformación del concreto y S deformación del acero. Son valores ya dados. Esa es la deformación del concreto cuando no importando, o sea, si se le aplica una fuerza externa al concreto, se va a ir deformando esa parte y también al acero. Entonces, vamos a tener 0.003 de deformación y 0.002 de deformación. Ese sería mi diagrama de esfuerzo. Muy bien, pero yo necesito saber cuál es la distancia desde el rostro de mi columna hasta donde tanto la deformación del acero como del concreto es cero, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo triángulos semejantes. Tengo D, que es la sumatoria de los dos triángulos, y tengo dos alturas, 0.003, 0.002. Entonces, yo puedo hacer una relación de triángulos. Y es esa relación, ¿verdad? Relación de bases, que sería en este caso D es igual a C y S más S es igual a S. Estos son triángulos semejantes. A estas alturas, pues no sé si esa parte la tiene no en la memoria de trabajo, sino guardada, pero pues aquí está la formulita, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Despejar. Entonces, ¿qué pasaría? El S pasaría a multiplicar todo este resultado, básicamente, ¿sí? Y entonces ya tendremos el valor de C. ¿Y por qué va a ser importante el valor de C? Porque al final yo tengo que encontrar un balance, un equilibrio con las fuerzas que trabajan acá. ¿Qué fuerzas están trabajando? Aquí está trabajando una fuerza de tensión y en la parte superior está trabajando una fuerza de compresión y también la compresión del concreto. Entonces necesitamos esos datos. Muy bien, entonces vámonos a nuestro siguiente diagrama. Entonces, como decíamos, aquí arriba tenemos compresión en esta parte y en esta parte baja tenemos tensión. Bien, entonces ya tenemos todo nuestro diagrama, ¿verdad? Ya el C, ya vimos de dónde viene. ¿De dónde viene? De despejar todo esto, ¿verdad? Ya sustituimos, ya solo se saca su división y después la multiplica por S nuevamente y eso le da 19.67. Vengo y vuelvo a aprovechar porque la vez pasada no pusieron atención o no quisieron. Usar todos los decimales. Permítame. Entonces le decía, la vez pasada, los decimales, ¿va? Entonces hay variaciones. ¿Van a verlas, Inge? Claro. O sea, no me quiero cerrar a eso, que hay variaciones. Pero cuando usted no sigue la instrucción de usar los decimales, que yo le digo, las variaciones son muy grandes. Entonces, yo digo, está bien, ¿por qué no sigue las instrucciones? Entonces, por favor, que use todos los decimales. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Este triangulito al final, ¿por qué lo vamos a eliminar? Porque al final estas dos barras están haciendo tensión. Entonces yo sé que aquí vamos a tener un vector tensión. Por eso tiene TAS. Todo esto se va a concentrar en dónde. Todo este diagrama se concentra justamente donde están las barras que actúan a tensión. Entonces no las tenemos que tener y trabajar con este triángulo se complica un poquito, así que normalmente nosotros lo que vamos a hacer va a ser un cuadrado que no va, un rectángulo que no va a variar mucho y ese rectángulo va a tener un ancho y un alto, por decirlo así, ¿verdad? Un largo y un largo, un ancho y un largo. Este A, ¿cómo lo voy a calcular? Ah, bueno, entonces para calcular ese A, el A dice que aquí tengo el valor de cómo salió C, ¿verdad? Que es la anterior, ya solo usted sustituye valores y tiene, ¿verdad? También en algún momento aquí tengo mal, esto por favor no le ponga atención. Entonces, ¿cómo calculo este A? Ah, bueno, este ancho de este rectángulo que vamos a explicar porque al final es un rectángulo, lo determinamos con la letra beta y dijimos que la letra beta viene de una tabla que usamos con las vigas, donde dependiendo de la resistencia del concreto era .80, .85, punto y algo. Entonces, como estamos trabajando aquí con un concreto de 4000 psi es .85, de ahí viene. Esta es .85, la multiplico por C y obtengo el valor de A. Vamos. Muy bien. ¿Y este ancho? Ah, bueno, el .85 por la resistencia del concreto. Ahora le decía, ¿por qué necesitamos esto? Bueno, primero lo necesitamos porque al final yo tengo que encontrar el centro plástico de este esfuerzo de compresión, porque ahí es donde se va a concentrar, yo tengo que concentrar en el centro plástico la reacción que tiene el concreto a compresión. O sea que el concreto va a tener su carga concentrada, lógicamente en el centro plástico, en el centro geométrico de esto. ¿En dónde sería? En la mitad de 16.98 y algo. ¿Me explico? Ahora, esta CAC, AS, ¿qué es? Es la compresión que está sufriendo el acero, el mínimo respecto de la tensión, pero tiene el eje justamente ahí.
Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? Una vez que yo he localizado dónde está la reacción de la tensión, la reacción de la compresión del acero, la reacción de la compresión del concreto, yo me voy a quedar, en este caso, ya con todos estos datos, porque necesito determinar el equilibrio que tengan estas magnitudes, tanto para fuerzas horizontales, aquí las tomamos como fuerzas horizontales, ¿verdad? El T, la tensión en el acero hacia la derecha es positivo. La compresión en el acero es negativa porque va a la izquierda. La compresión en el concreto es negativa porque va a la izquierda. Y eso solo nuevamente nos va a servir para hacer una sumatoria de fuerzas y determinar hacia dónde está trabajando esto. Entonces ya tenemos un esquema mucho más bonito, más definido. Entonces ya tenemos el peralte efectivo, ya tenemos la distancia que hay desde la parte exterior hasta donde las deformaciones son cero. Ya tenemos también en donde está concentrada la carga por la compresión del concreto, la carga por la compresión del acero. Y ahora todo va a girar en torno al centro plástico de mi columna. El centro plástico diríamos que es el centro geométrico de mi columna. En este caso va a estar 20, ¿verdad? Y va a estar a 20. Ahora, a partir del centro plástico se van a generar momentos. ¿Por qué? Aquí tenemos una distancia que se llama brazo, ¿sí? Entonces, en este caso, a 20 yo le tengo que restar lo que le resté de recubrimiento, lo que le resté de diámetro de estribo y lo que le resté de radio de barra número 9. Y esa va a ser la distancia que hay del centro plástico a la tensión con el acero. ¿Y por qué eso es importante? Porque resulta que esa magnitud lo que va a hacer es, al momento en el que se aplica, lo que va a querer hacer es que esta columna tenga esta reacción, como que se tuerza, ¿verdad que sí? Y estas otras, bueno, la tensión la compresión en el concreto, lo que hace es que al aplicarse acá, también va a provocar que mi columna vaya en este sentido. Y la compresión del acero, igual. Al momento en el que se aplica aquí, entonces yo quiero saber cuál va a ser el sentido que va a tener mi columna y si va a estar dentro de los datos necesarios para ver si resiste el momento flector que me han dicho desde el inicio y la carga axial. Entonces, yo necesito saber esas distancias. ¿Cuál es la distancia de la tensión en el acero al centro plástico? ¿Cuál es la distancia de la compresión del acero al centro plástico? ¿Y cuál es la compresión del concreto al centro plástico? Veamos entonces. Ya sabemos cómo podemos ir. Bueno, entonces alguien dice, bueno, entonces a la distancia le tendría que quitar esto. Hay unas fórmulas muy sencillas. Mire bien esos datos que usted tiene. Y aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tiene 3 barras, pero nosotros tenemos 2. Aquí va a salir la tensión y en la parte de arriba tenemos la compresión del concreto. Aquí tenemos la tensión del acero. Muy bien. Entonces, veamos cómo es que nosotros calculamos la compresión. Mire, ¿cómo calculo la compresión del concreto? Y aquí estaba, esto está en el ACI. La compresión del concreto dice que es 0.85 por la resistencia al concreto por A, que es el ancho, por B, que es la base. Y aquí me dice también la tensión en el acero, ¿cómo es? El área de acero por la resistencia del acero. ¿Cuál es el área de acero? 2 barras número 9 por el área de cada barra por la resistencia del acero. Entonces, veamos acá la compresión del concreto, 0.85 por resistencia
1698A, que viene de mi diagrama, y 40, que es la base. ¿Cuánto me da? 161.649.6 kilogramos. Perfecto. Ahora vamos con la compresión del acero. Habíamos dicho, la área de la barra eran solamente 2 por 6 punto y algo, que es el diámetro, perdón, que es el área por la resistencia del acero, me da 54.309.0 kilogramos. Y la compresión la compresión del acero del concreto es la misma, porque es la misma cantidad de barras y lógicamente la misma resistencia. Entonces, las dos son iguales. ¿Cuándo podría variar? Si en algún momento tengo menos barras en la parte donde hay compresión y más. ¿Podría darse? Pues se podría dar, pero por el momento nosotros vamos a trabajar con igual número de barras en la parte de compresión y en la parte de tensión. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos calculada las magnitudes de nuestras fuerzas horizontales, que son estas tres, pues vamos a trabajar equilibrio, ¿verdad? Usted sabe que el equilibrio se trabaja para determinar que un elemento, una estructura, no se va a mover. Entonces, cuando hay equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre ese elemento es cero. Entonces, ¿dónde hay equilibrio? En la silla donde usted está sentada o en la cama donde usted está durmiendo. ¿Por qué? La misma cantidad de fuerza que hay hacia arriba es la misma cantidad de fuerza que hay hacia abajo. Entonces, ese es cero. ¿Cuándo no va a ser cero? Cuando va a haber aceleración. ¿Y eso cuándo es? Cuando empuje en la cama, cuando empuje en mi silla. Pero eso no es así. ¿Y usted quiere que eso pase con la columna? No, quiero que no haya movimiento. Entonces la sumatoria de fuerzas verticales es cero. ¿Eso qué significa? Que las fuerzas internas y las fuerzas externas tienen que ser iguales para que se cancelen. Entonces, en este caso, vemos y colocamos nuestras benditas fuerzas. En este caso vamos a sumar las que vayan en una sola dirección y se la vamos a restar a la otra más pequeña. Si no, nos saldría en este caso la tensión, que sería la positiva, las otras dos negativas, más salir negativa. Pero aquí no, aquí vamos a sumar todas aquí básicamente es una suma la que yo voy a hacer y me debe de dar un valor, ¿sí? Básicamente eso es lo que busco. Entonces veamos qué fuerzas teníamos. La compresión, tanto del acero como el concreto y la tensión. Entonces, la suma de la compresión, la sumamos las dos porque las dos están compresionando y se la vamos a restar. Al final, estas dos son iguales, solo que signos distintos porque van contrarias. Al final solamente me va a quedar la compresión. ¿Eso qué significa? Que es donde más va a estar soportando. Y claro, yo necesito que cuando la carga sea axial, o sea, directa a la sección, pues el concreto va a trabajar bien a compresión, ¿verdad? Eso es lo que quiero. Atención, no, ¿por qué? Explota. Entonces, esto es lo que tiene mi valor. Ahora, ojo, aquí solo quiero ver algo aquí. Miren los valores que tengo aquí: 161.649, 54.000, 54.000. Aquí ya las pasamos a toneladas, ya están divididas sobre 1.000. Ojo con eso, ¿sí? La estamos pasando a toneladas. Entonces lo anterior lo dividimos dentro de 1.000 y nos da 161. Si no, usted se va a confundir así. Inge, ¿por qué tenemos allá 161? Mira, aquí 61. Dividimos de 100 porque estamos, de 1.000, porque estamos pasando de kilogramo a tonelada. Muy bien, entonces aquí es donde vamos con el factor de seguridad, porque entonces vamos a decir, mire, ya sumamos todas las fuerzas axiales que van a estar sobre esa columna. Y esa columna ahora sí me dice, mire, arquitecto, esta columna va a resistir una carga axial de 161.64 toneladas. Pero aquí lo que yo les decía, usted va a poner un factor.
Mire, el 70% nada más. Nada más el 70% de esto. ¿Y cuál es el 70%? Multiplicamos phi y entonces ya tenemos nuestra carga axial última, que va a ser 113 toneladas. Le bajamos. ¿Y eso para qué es? Factor de seguridad. Entonces no se va a gastar todo lo que lleva de viaje. Tiene que traer algo, porque de regreso puede necesitar el dinero. Lo mismo va a ser acá. Yo no puedo diseñar de una vez con esto porque se me va a caer. Entonces tengo que ponerle un factor de seguridad y entonces voy a decir, mire, mi columnita va a aguantar hasta 113 toneladas, aunque yo sé que hay una diferencia casi de 40 toneladas. Pero eso es por seguridad. Vamos. Bueno, entonces hay que considerar esa parte siempre, ¿verdad? Hacemos nuestra sumatoria, ya con el valor que tenemos, ya decimos, bueno, la columna aguanta 113 toneladas. Eso es lo que aguanta. Esto son valores reales de acuerdo a los parámetros que me dieron, ¿verdad? De acuerdo a los parámetros que me dieron. Bueno, ahora vamos con los momentos flectores respecto del centro plástico. Entonces, lo mismo, sumatoria de momentos es 0, porque yo quiero que no se mueva esa cosa. Entonces, los momentos internos tienen que ser igual a los momentos externos. Entonces, ya vemos que tenemos la compresión por el brazo. ¿Qué significa brazo? La distancia que hay del centro plástico hacia donde está la fuerza, la reacción. Sumamos también esto. ¿Por qué los estamos sumando? Porque usted se dio cuenta que aquí está la tensión en el acero, aquí está la compresión en el acero, aquí está la compresión en el concreto. Entonces, y aquí está el centro plástico. Si la tensión tiene ese lado, ¿qué va a hacer respecto de esta excentricidad? Va a ser esto. Y esta, la misma cosa. Y esta, la misma cosa. O sea, va a tratar la manera, literalmente, ¿qué van a hacer esos tres? De torcer la columna. Literalmente. Entonces, todos llevan un mismo sentido. Todos están girando de derecha a izquierda. Entonces lo sumamos. Si hubiera alguno, tendría que ir a la otra para tener otro momento. Entonces se le resta a los otros. Pero ese no es el caso. Puede haber, quizá, por el momento, dentro de nuestros ejemplos no tenemos esa parte. Entonces, veamos las fórmulas para que usted ya no esté calculando. Dice, si usted calcula el momento que trabaja la compresión del concreto, la tiene que multiplicar por H dividido 2. ¿Quién es H? Es la altura total de la columna, que va a ser 40 centímetros, ¿verdad? Sí. Y eso se lo resta a A menos 2. A, ya vimos cuánto es el valor, y entonces nos da un valor en metros, ¿verdad? Después, la compresión en el acero, la misma situación, H menos 2, menos el recubrimiento, menos el diámetro de estivo, menos el radio de barra. Aquí ya solo es meter esos datos. Y entonces ya tenemos la excentricidad, el brazo, la distancia que hay desde el centro plástico hasta donde está la fuerza de compresión. Y por último, la tensión, lo mismo. La tensión dice que se multiplica por el peralte efectivo menos la altura dividido 2. Y entonces ya tenemos nuestros datos y podemos calcular nuestros momentos. 161.6949 por 0.1151 metros y así sucesivamente. Y entonces ya tenemos nuestro valor total. No lo tengo aquí. Híjolas, denme un minuto. Tengo que tenerlo acá. Vamos a ver. No lo hice aquí. Me pasé de una vez hasta acá. Sí, pues. Bueno. Hay una razón. Entonces, todos estos datos, ¿de dónde vienen? Estos datos vienen del mi diagrama, ¿verdad? Aquí tiene usted C, aquí usted tiene A. H, ¿cuál sería? H sería, literalmente, todo esto. ¿Qué es el otro lado del A?
Son nosotros 40, ¿verdad? Entonces aquí tiene usted A, aquí tiene usted C, aquí tiene D y esta parte. Entonces, no se me vaya a complicar, aquí lo viene y lo va quitando, ¿verdad? H, recubrimiento, estribo, D. Una vez que usted tiene todo esto ya aquí, pues ya puede calcular el momento, la suma de momentos. Que en este caso, ¿cuánto me da? 33.07045 toneladas por metro. ¿Sí? Eso es todo lo que me da, ¿verdad? Eso es todo lo que tenemos. Entonces, diríamos, si yo tengo mi columna, resulta que va a haber un momento de 33 en este sentido. 33.046 toneladas por metro. Eso es lo más que aguanta. Mire, si vamos a retorcer nuestra columna, esto es lo que aguanta. Ah, bueno, vuelvo y repito, usted no va a trabajar al filo. Entonces tiene que tener un factor de seguridad. Y para el momento hay un factor de seguridad del 90%. O sea, el 10% menos de 33 va a decir que usted aguanta. Entonces multiplica el punto 9 por ese valor y ¿cuánto le da? 29.74 toneladas. O sea, usted no va a decir, esto aguanta, no. Lo que aguanta es esto. Aunque usted sepa que aguanta todavía 4 toneladas por metro más, por seguridad. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo que en algún momento realmente nuestra columna se quede corta y colapse. Entonces, ahí es donde tenemos. Entonces, una vez que nosotros hemos obtenido la carga última axial y el momento último axial, vamos a graficar. Y necesitamos 3 puntos para graficar. En el eje Y va a ir, en este caso, la carga axial pura, ¿verdad? Aquí la vamos poniendo 100 toneladas, 200 toneladas, 300 toneladas. En el eje X vamos a colocar el momento, toneladas por metro, 10, 20, 30. Y aquí tenemos la falla balanceada, ¿verdad? Esta falla balanceada básicamente es un punto importante que tenemos nosotros en nuestros valores anteriores. ¿Qué valores anteriores? Aquí tenemos en este punto lo que nos dio como valor máximo de nuestras, ¿cómo se llama? Nuestros valores calculados, ¿verdad? Y lo que necesitamos es ver si nuestros puntos encontrados, este 113 y este 29.741 me han sido dados desde un inicio. Perdón que aquí está, mire, 38 toneladas y 12.5. Me dice, mire, resiste esto. Ah, bueno, entonces me voy a mi gráfica. Ya casi voy terminando. Está haciendo un buen ejercicio de la vista, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde está? 38 está acá y 12 toneladas. Ahora, esta falla balanceada son los valores que yo obtuve ahorita en mis datos. ¿Cuánto dijimos? 113 toneladas con el factor de seguridad. Y aquí dijimos 29. Entonces, nuestra columna aquí está muy cerca. Si le decimos, mire, va a aguantar, sí, pero está cerca del momento flector. Eso significa que mi columna va a trabajar bastante bien la flexión, pero no la compresión. La compresión está arriba. ¿Cuál es el criterio? Este punto debería de estar arriba de mi falla balanceada. La falla balanceada, ¿cuál es? Que el acero sea el que se someta a las flexiones sin que falle el concreto. Seguramente se va a pandear algo, pero que vuelva
y regrese a su posición inicial. Entonces, ¿qué haríamos nosotros con esto? Uno, tratar la manera de, si queremos que haya un balanceo mucho mejor, podríamos ampliar la sección de nuestra columna, porque el acero está bien, ¿verdad? Está bastante bien a la flexión, pero el concreto no. Mire, está muy, muy cerca del cero. Entonces, podríamos ampliar la sección para que mi punto al final pueda estar en una parte intermedia. Mi punto no debe estar ni muy aquí ni muy acá. Si está aquí arriba, tiene buena compresión, pero no tiene buena flexión. Entonces, va a estallar. Si está acá, el problema que tenemos, perdón, si está aquí arriba, el problema que tenemos es que el acero es el que va a fallar, ¿verdad? Tiene muy buena compresión, pero el acero va a llegar al punto de límite elástico, entonces se va a deformar. En cambio, si está acá, va a trabajar bien a flexión, pero a compresión no. Entonces el acero va a resistir, pero el concreto va a explotar. Mi punto debería de estar en un punto intermedio, donde trabaje de manera balanceada la compresión y de manera balanceada la tensión. ¿Sí? Mañana vamos a trabajar otro ejercicio más. Voy a hacerlo más rapidito para poder terminar con tiempo y hacer el último análisis, que es lo que nos faltó, y poder proyectar lo que vamos a trabajar. Todavía trabajaremos un ejercicio más o un par de ejercicios más el día viernes para que junto con la tarea pues terminemos de afinar esta parte de el análisis de nuestra columna cuando tenemos momentos flectores y cargas por compresión. Eso sería todo. Entonces, les encargo mañana hacer la evaluación de su servidor, eh, prepararnos para la tarea, que sería una tarea de 10 puntos para completar todo lo que tenemos. Y pues si tienen alguna otra duda o algo, ir viéndolo. Ya todo lo que se refiere a notas de segundo parcial, de primero, están ya en sistema. Y también lo de la 10 puntos de tarea, solo nos faltan estos otros 10. Y pues ya vamos finalizando esto, ¿verdad? Y no he hecho las proyecciones todavía cómo van, realmente no ha dado tiempo, es un grupo demasiado, demasiado grande, nunca, ya tenía, no me acuerdo si en algún momento atendía una cantidad muy grande de alumnos, pero eh, esperemos que todo vaya bastante bien. Hubieron muy buenos exámenes de los impares también, bastantes buenos exámenes de los impares, muy ordenada, gente muy ordenada, algunos que tal vez por no ver más indicaciones se nos fueron un poquito más, pero como les decía, en esta parte es más complicado porque pues a la hora de diseñar, si el procedimiento está bueno, pero los datos están malos, no va a funcionar el cómo se llama el elemento dimensionado. Entonces, ahí no es como en Mate 1, ¿va? Donde, bueno, el resultado está mal, pero bueno, vamos a poner algo de procedimiento. Aquí no. ¿Va? ¿Qué le va a decir el jefe si algo no está funcionando, aunque usted ha sumado bien, pero hubo un dato que se escapó? No le dice, mire, pero trabajé, sí, pero el resultado está mal, eso no, y se lo digo por experiencia, ¿verdad? Cuando el resultado es malo, puede ser que usted se desveló, que ese día no comió, te voy a ser honesto, no va a valer. Y si tiene un cliente tampoco, porque lo que el cliente quiere es que eso esté bien, se tiene que conjuntar. Por eso el nivel universitario es un nivel exigente y alto, ¿verdad? Usted quiere que cuando vaya a un doctor, el doctor lo opere en procedimientos bien y que la operación sea un éxito. Imagínese que llegue y le diga, mire, tengo dos noticias, una noticia buena y una mala. ¿Cuál es la mala? Bueno, la buena es que le quitamos lo que había que quitarle para salvar la vida. Lo malo es que, mire, tuvimos que, a la hora de coser, pues cosieron como que fuera la abuelita, ¿va? O, bueno, la abuelita cocina, cose bien, ¿va? Pero le tuvimos que coser como alguien que no sabe porque no teníamos las herramientas y incluso le dejaron una subcicatriz fea. Usted hacía la gran chucha.
Si hubiera a la playa no va a poder mostrar los músculos. Usted quiere que todo el proceso esté bien, me explico. Entonces también es acá. Por eso es que en estos niveles es más estricta esa parte, pero no tiene que ver nuevamente con una situación nada más de querer molestar, no. Es para que usted, ya en la etapa que esté, conjunte todo. Si no, usted mismo lo puede ir viendo cuando ya en sus diseños arquitectónicos, ya no solamente es que el plano esté nítido, ya no solamente que la maqueta esté nítida, sino que ¿cómo se llama? La proporción de sus ambientes vaya con las normas. ¿Qué normas? De construcción, de ventilación, de iluminación. Ya es un todo. Puede ser que usted tenga una maqueta de lo último y un plano, pero si no se cumplen los demás aspectos arquitectónicos, ¿qué hacía el arquitecto? Bonito, trajo su proyección, pero el proyecto no fluye, me explico. Es por eso que se hace. Bueno, señores, se nos fue el tiempo. Ahorita les mando la presentación. Si tienen alguna otra duda, nos va indicando, léala, revísela, vaya viendo paso a paso, vaya escribiendo lo que usted considere que le va a servir y que necesita, todo le va a servir, pero ¿qué necesita tener a la mano para avanzar rápido en sus datos? El diagrama es lo que en algún momento puede quitar un poco el tiempo, entonces vea qué más puede trabajar. Eso sería todo por hoy, estimados estudiantes. Entonces nos vemos mañana ya en nuestro penúltimo día de clases y pues animarlos. Queda poco, ha sido cansado, bastante. Para mí, bastante, ¿qué? 88 más los otros 40 que hay que estar viendo, 120. Bastante. Y el semestre pasado tuve 33 alumnos. Hay una diferencia muy grande y presencial. Entonces, ánimo, el esfuerzo ha sido y es de todos. Nos vemos mañana. Un cafecito y si van a salir, que salir abrigados porque hay frío, yo tengo que salir ahorita. Así que ánimo, pues cuídense mucho, nos seguimos viendo. Feliz día. Feliz día, Inge. Buen día, hasta pronto.